Amigos del ciberespacio, Juan Carlos Tapia Rosas, el Jorge Cáceres detrás de cámaras y Daniel Alonso. Yo muy feliz de estar de vuelta. Bueno, yo vi el programa donde Juan Carlos estuvo con Iron Red. Hey, Iron Red tiene tantos años trabajando en esta empresa que es un hombre que conoce mucho de boxeo. Sí, claro. Irán no es locutor, no es periodista, pero tiene un conocimiento muy bueno. Yo creo que me hizo una buena segunda Irán Red. ¿Ah? Así es, eso aprendió por ósmosis. Sí. ¿Por? Ósmosis. Por ósmosis. Ok, muy sí. bien. No, el hombre sabe, ¿no? Es como Jorge Cáceres. Claro, Sí. Jorge Cáceres es Irán Rojas, el doble. Exacto. Porque Irán Rojas, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Como 21 años, porque Irán es más viejo que yo aquí. Y Jorge tiene 40 y pico. Así que Jorge al cuadrado. Imagínate tú. Cuando Jorge qué pelea de tal lugar, el George. Cuando Jorge empezó a trabajar en Protesa, más del 60% de la población mundial actual no había nacido. Increíble. Cuidado más, cuidado Tremendo. más. Yo no sé esas estadísticas que el fulo mete de... No, Tú sé tú todavía cuál es el Tú fondo, sabes que pero... el 8 de cada 10 estadísticas son inventadas. Sí. Incluyendo esta. Incluyendo esa que acabo de decir. Pero uno lo dice con tal seriedad que fue chuleta. Pero bueno. Oye, ¿qué tenemos, Juan Carlos? ¿Qué tenemos? Ya estás recuperado. Bueno, recuperado momentáneamente. Tú lo explicaste bien. Este es un tema que requiere intervención quirúrgica. Afortunadamente yo tengo un ortopeda de cabecera que se llama Bolo Franco. ¿Cómo no? Que es el ortopeda de los boxeadores. Claro, yo no soy boxeador, ni mi lesión tampoco es en la mano, pero en la rodilla. Espero que pronto ya podamos salir de esto, porque la verdad que es una molestia muy grande. Daniel, bueno, vamos a hablar primero de la pelea de Chris Colbert con Tusok Niambayar. Primero un mensaje de solidaridad a José Ricardo Soto Salazar Pero tú por sí. la derrota. ¿Qué pasó? Pero ¿por Oye, qué? pues perdió Perú, Bueno. quedó eliminado de la Copa América. Ese es uno de los grandes cibernautas que nosotros tenemos. Yo no creo que, yo creo que era el mismo detalle. Que mira, Sí, Daniel. José Ricardo Soto Salazar, papá. Perdimos 1-0, está bien. Oye, Chris Colbert Ey. cada vez luce mejor, Daniel. Sí, señor. Y en la 130, él tiene el campeonato interino superpluma de la AMB, que muchos dirán, bueno, ese es el campeonato menos importante de la 130, pero yo creo que él como boxeador pudiera ser el mejor 130. Habría que verlo contra Shakur, contra Yamel Herring, contra Oscar Valdés, pero yo creo que él le puede ganar a todos ellos. Y no es la primera vez que ocurre que un campeón interino de la AMB resulta ser el mejor en ese momento. Yo recuerdo, hay boxeadores que el cinturón interino le queda muy chico. Este caso de Colbert. Yo recuerdo cuando el Nica Concepción era campeón interino. Así es, cuando estaba en su apogeo. Cuando estaba en su apogeo, que vino aquí el tailandés y el Nica lo desbarató en el primer asalto. O sea, ahí se demostraba. Pero bueno, ya todo el mundo sabe que los interinos en la AMB no es lo que es normalmente en cualquier otro organismo, que es un campeón mientras tanto, no, es un campeón establecido, es una especie de campeón subalterno que está debajo del supercampeón, del campeón unificado, del campeón regular, del campeón Gold, si nos vamos a la gráfica visual de las clasificaciones de la AMB. Y el campeón interino es tan campeonato subordinado, que es el número 1 del ranking. Exacto. Explícame eso, esa es la otra pregunta que jamás han podido responder. ¿Cómo un campeón es número 1 en las clasificaciones? Así Misterio sin resolver. Aquí deberías meter la musiquita esa, ¿te acuerdas? Oye, Daniel, entonces Colbert muy bien sobre Niambayar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Niambayar tuvo sus momentos, pero muy... Tírale que en un par de asaltos, Sí. pero la verdad que el dominio de Colbert fue muy claro. Oye, Michel Rivera, el Ali, Muy bien. buen knockout sobre John Fernández. Muy bien. Sí. Superando en un asalto, no recuerdo cuál, pero que en realidad estuvo mal. Ese muchacho, la verdad que me ha impresionado. Lo que pasa es que cuando tú ves a un boxeador que se hace llamar la personificación moderna de Muhammad Ali, tú dices, Las expectativas son... este tipo tiene que ser algo non plus ultra, ¿no? Como si a Muhammad Ali no lo hubieran puesto mal en algún momento, o no lo hubieran derribado, sabemos que sí. Pero resolvió como ante un buen rival, ante el español. Muy buen knockout de este muchacho. Creo que ya lleva 21 peleas invicto, ¿no? Sí. Wow. Oye, Daniel, ahora que mencionabas lo de que el campeón Gold aparece en la AMB arriba, yo no quiero saber qué va a pasar cuando un panameño gane ese campeonato, porque tú te acuerdas cuando un panameño ganó el campeonato plata del CMB, que el 90% de la crónica boxística en este país dijo que eso era un campeonato mundial
y nosotros aquí tuvimos que desmentir eso. Y fue un lío. Yo nada más quiero ver qué va a pasar cuando vaya un campeón gol, que no es un campeonato mundial. Es más, ni el interino debería ser campeonato mundial, mucho menos el gol. Así es. Yo no quiero que empiecen a inventar que es campeón mundial. Yo tampoco. Y cuando recordabas ese momento, me da cierta tristeza, Juan. Me da cierta tristeza, por un lado, porque ver cómo mis congéneres, mis colegas de la prensa especializada, no podían comprender que no era campeonato mundial. Y segundo, cómo un sector de ese grupo intentó ponernos a nosotros como si fuéramos enemigos de Carlos Arañita Ortega. Le decían incluso, mira, la gente de lo mejor del boxeo no quiere que te den los $500 que el gobierno da. O sea, todo eso lo recuerdo. Y aquí mismo lo dije, no sé en qué programa, pero Juan Carlos, que tiene toda la secuencia, lo buscarán. Aquí mismo lo dije, llegará el día en que esos mismos dirán, Chuleta, hubo un momento en Panamá donde se dijo que el campeonato plata del CMB era el campeonato mundial. Cosas increíbles. Así mismo es, así mismo es. Daniel, el AMB, hay que felicitarlos porque nosotros somos críticos de ellos, pero cumplieron 100 años. 100 años. Claro. La trayectoria desde la NBA en los Estados Unidos, hace ya 100 años que no se fuman en pipa. Sí, recordemos que la Asociación Mundial de Boxeo es la continuidad histórica de la National Boxing Association, la NBA. Y se lo voy a resumir muy rápido. Recuerden que cuando el boxeo empezó como lo conocemos hoy, con las famosas 12 reglas del Marqués de Queensberry, inició una época moderna que dejaba atrás la famosa época de los puños desnudos. Y se establece como el primer campeón mundial que existía, porque además existía uno, porque no habían las categorías que existen hoy día, era John L. Sullivan, John Lawrence Sullivan. En 1921, cuando Dempsey, que fue el primer, diría yo, gran ídolo revolucionario mediático del boxeo, Jack Dempsey, el llamado asesino de Manassa, que fue a defender el título contra el Hombre Orquídea, que era una figura muy importante en el boxeo europeo y americano. Recordemos que él era francés, Georges Carpentier. Ahí se produce la primera vez que una pelea de título mundial es sancionada por un organismo, en este caso la National Boxing Association. Porque antes de eso era por comisiones locales, etcétera. Tú te vas a encontrar con peleas de título mundial avaladas por la Comisión de Boxeo de Toronto, por ejemplo. Antes era Newspaper Champion. Newspaper Champion, que eran los campeones que determinaba y Newspaper Decision también. Exacto. Porque hubo un momento en que la prensa especializada era el juez de la pelea. Entonces, a partir de ese momento, inicia el camino de la NBA, que luego se empata en los años 60 y algo con la World Boxing Association como la conocemos hoy. Son 100 años, si lo sumamos yo creo que no hay duda de que son los pioneros. Hay que reconocerle que de los 4 organismos que rigen el boxeo mundial, la WBA o AMB, como usted le quiera decir en español, es el pionero en cuanto a fecha de fundación. Yo por lo regular siempre procuro establecer el listado no de una manera arbitraria, sino por fecha de fundación. Esa es una manera muy... Claro. Aunque alguien me dirá, no, pero yo lo hago por membresía, esa es otra cosa. O por credibilidad, eso es otra cosa. O porque el más me gusta, eso es otra cosa. Pero cuando hablamos de fecha de fundación, ahí no hay discusión. Exacto. Así que la AMB, sin duda alguna, es el organismo pionero, ¿no? Así es. Y también yo añadiría, Juan, que es el que tiene más vínculos históricos con Panamá. Sí, la mayoría de los campeones panameños han sido de la AMB. La mayoría han sido de la AMB, la gran mayoría ha sido de la AMB, una minoría del CMB, una minoría de la OMB y una minoría aún más reducida de la FIB. Así es. Y además de eso, 2 dirigentes panameños destacaron. Fueron los primeros dirigentes latinos que dirigieron un organismo mundial de boxeo, llámese como se llame. Porque recordemos que incluso cuando el CMB se funda en el 63, no lo dirigió un latino. Así que después, claro, sí, vino el liderazgo del profesor Espota y después el don José y ahora Mauricio. Pero es el que más vínculo hemos tenido. 2 panameños, Elías Córdoba primero y Rodrigo Colón Sánchez, que me decía un amigo mexicano que él siempre pensó que Rodrigo se llamaba Rodrigo Sánchez Colón. No. Colón es su segundo nombre, se llama Rodrigo Colón Sánchez, es su apellido. Para aclararle a un gran amigo mío, Juan Carlos Gutiérrez, allá de Mérida, Yucatán, que tenía esa duda, dice que tantos años él siempre había dicho Rodrigo Sánchez Colón. Así que ese vínculo de Panamá con la AMB es un vínculo, yo diría que histórico muy fuerte. Y con respecto a nosotros, a este grupo,
Sí, Juan lo dijo, hemos tenido una actitud crítica muy constante con la AMB como organismo. Su política de proliferación de campeonatos mundiales no nos parece que le haga bien al boxeo. Ellos dicen que sí, ellos tienen su argumento, pero siempre ha sido una crítica razonada. Sí, O sea, nosotros nunca hemos venido aquí porque despertamos de mal humor y me cae mal Gilbertito Mendoza y voy a hablar mal de Gilbertito Mendoza. No, por supuesto que no. Gilbertito tiene un papel dentro de esta estructura mundial que se llama el boxeo. Nosotros tenemos otro papel, un papel muy diferente. Sí. Los apoderados tienen otro, los promotores tienen otro, los boxeadores tienen otro, los entrenadores tienen otro. O sea, aquí, en este universo que se llama boxeo, habemos muchos sectores que tenemos autonomía, ¿no? Y tenemos independencia. Así es. Y con respecto a lo de abrogarse ejecutorias que no tienen, yo tengo que decir que estoy sorprendido de que la AMB, Juan, dijera en su alocución de los 100 años que entre las cosas que innovaron en el boxeo mundial está el tema de los rankings, yo creo que es indiscutible, fue el primer organismo que existió, pero el tema de la disminución de las peleas de título mundial de 15 asaltos a 12... Eso lo hizo el CMB. Eso lo hizo el CMB. Y ellos dijeron que lo hicieron ellos. Que fueron ellos. Yo inmediatamente no lo pude creer. Hay muchos panameños en la AMB ocupando lugares importantes. No con todos yo tengo la misma confianza. Hay algunos con los que tengo absoluta confianza de hace muchos años. Y les hice saber, esto es un error. ¿Cómo el presidente de un organismo comete este error y no hay nadie cercano que le diga que eso está mal? ¿Y saben por qué se los dije a estos dos dirigentes panameños? Porque no hay manera de que un panameño no pueda saber cuándo se hizo la primera pelea de título mundial a 12 asaltos. Porque el primero que peleó, uno de los dos fue panameño. Pedro Pellín Romero, ante el Pantoño Oronó, campeonato super mosca del CMB. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque a raíz de la pelea de Bum Bum Mancini con el coreano, que producto de las lesiones fallece en una situación verdaderamente trágica para el boxeo, ese mismo año, en diciembre, el Consejo Mundial de Boxeo aprobó la disminución novedosa, una de las novedosas, porque ahí tienes que incluirle el tema de las divisiones intermedias, los exámenes médicos, etcétera, etcétera. Pero ese no es el caso. El caso es las peleas de 15 a 12 asaltos. Ya en diciembre del año 1982, el CMB había tomado la medida de que se bajaban las peleas de título mundial de 15 a 12 precisamente por ese precedente de Mancini con el coreano. Y da la casualidad que la primera pelea que se da de título mundial en enero del 83 fue la de Pedro Romero contra el Pantoño Oronó. Así que no hay duda. Es más, déjame decirte algo más, Juan, porque yo a veces abuso de mi memoria. En el año 83, Mancini defendió el título. Eso, por favor, búsquenlo en la computadora, porque mi memoria no es una computadora. Yo tengo idea de las cosas. Ese mismo año 83, Mancini volvió a defender el título mundial a 15 asaltos. Y es más, en el 84 también hubo peleas de título mundial de la AMB a 15 asaltos. O sea, ¿cómo tú te vas a abrogar eso? Entonces, cuando yo pongo con mucho respeto, como siempre he tratado al señor Mendoza con mucho respeto, tengo que reconocer que él a mí también, el señor Gilberto Mendoza, a mí jamás me ha dicho una grosería ni nada por el estilo. No tiene por qué hacerlo, porque uno puede discrepar, pero puede mantener siempre el nivel alto, ¿no? Sí me ha dicho cosas que después no han sido ciertas, presidente. Usted nos dijo aquí delante de nosotros dos que el último campeón interino que iba a haber en la mesa para de contar. Y eso está grabado. Que si tuviéramos mala voluntad, cerraríamos todos los días este programa con esa famosa declaración suya, que no es cierta, no fue cierta. Así que yo puedo equivocarme como periodista. De repente un día digo un dato que no, hombre, yo corrijo de una vez. Lo que no puedo es decir que ven acá. La razón que me da el presidente Mendoza, él responde en el propio post que yo pongo en Facebook, que lo que pasa es que el papá de él había tenido esa idea y que él la propuso a la AMB no la aceptó y el CMB sí. Entonces, él considera que por eso se le atribuye a la AMB ese hecho histórico y no es así, Juan. No es así. Es como querer cambiar la historia. Digo, la idea fue buena y yo le creo que su padre, que era gran amigo de mi papá, la tuvo, pero mucha gente también la pudo tener. Lo que importa es quién la pone Juan Carlos, ¿cuánta gente? Yo acabo de escribir mi primer libro. Se llama Laguna, el ídolo. ¿Tú crees que yo fui el primero que se le ocurrió escribir un libro de Laguna? ¿O no habrán habido cantidad de personas que, hey, sería bueno escribir un libro de Laguna? Pero
En derechos de propiedad intelectual, las ideas no constituyen derechos de propiedad intelectual. Son las obras, las ejecutorias. Entonces yo le doy ese consejo, esa no, Gilberto, no lo tomes como algo personal. Dice, el problema tuyo es conmigo. Bueno, el problema mío, bueno, contigo porque eres el presidente. Porque fue el que lo dijo. Y fuiste el que lo dijiste, pero no es que yo tenga un problema personal contigo ni nada, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa. Así que, no es así, presidente, no. La disminución de 15 asaltos a 12 asaltos en peleas de campeonato mundial es una ejecutoria innovadora en la historia del boxeo del Consejo Mundial de Boxeo. Al pan, pan, Juan, y al vino, vino. Vamos, Daniel, tenemos una pregunta de un fanático. Vamos una vez. Vamos. Saludos de Mexicali, Boxeo LMB, les habla Jesús Curiel. Quisiera saber si pudieran hablar brevemente de los boxeadores mayores de 40 años que ganaron un campeonato mundial. Los casos más conocidos son obviamente George Foreman en el peso pesado y Bernard Hopkins en los semicompletos. No tan conocidos serían Cornelius Brumbish en los super welters a los 41 años, Sam Sulaiman en los medianos a los 40 años y el propio Manny Pacquiao en los welters también a los 40 años. No sé si hay algunos ejemplos más no tan conocidos en las diferentes divisiones de peso. Y asimismo, ¿quién es o quiénes son los boxeadores que han peleado profesionalmente a más edad? Jesús Curiel, de Mexicali, México. Bueno, usted ha hecho una pregunta donde prácticamente usted mismo se ha respondido. Y mientras usted hablaba, tomaba nota aquí. En efecto, usted habla de boxeadores campeones mundiales mayores de 40 años. Y menciona dos casos emblemáticos, diría yo, ¿no? George Foreman y Bernard Hopkins. Sí. George Foreman, cuando vuelve al boxeo y reconquista el título mundial del peso pesado, tenía 45 años, ¿no? Cuando le ganó a Michael Moorer. Así es. Eso verdaderamente es una hazaña superlativa. Daniel, y lo de Foreman no solo la hazaña de ganar el título, sino que el comeback o el regreso de él fue extenso. O sea, él tuvo que pelear desde el último puesto de la fila. Correcto. O sea, hubiera sido hoy día, y ponte que un boxeador, imagínate que un Lennox Lewis regresa, Lennox Lewis hace una pelea y la siguiente está peleando campeonato Klitschko, mundial. por ejemplo, Ajá. uno o los dos. Regresan y pelean en una o dos peleas campeonato mundial. Aquí no. Aquí él tuvo que hacer una campaña larga y ganarle a buenos boxeadores. O sea, que él no solo le ganó a Moorer, le ganó a muy buenos boxeadores en el camino. Y cuando le gana a Moorer tenía 45 años. En el caso de Bernard, nosotros conocemos a Bernard como el gran campeón mediano que unificó todos los títulos. Eso tiene un gran mérito. Pero recordemos que cuando él sube a los semipesados y también se corona. La longevidad de Bernard Hopkins, la longevidad competitiva, diría yo, porque también puede haber longevidad no competitiva, ¿no? Perdiendo, ¿no? Pero en el caso de Bernard Hopkins, cuando él le gana a Taboris Cloud el campeonato de las 175, que fue una pelea que nosotros transmitimos, tenía 48 años de edad. Y recordemos que Bernard peleó hasta los 51 años cuando Smith lo convenció, sacándolo del ring, que ya tenía que decirle adiós, ¿no? Así es. Pero siempre enfrentó gente muy buena, Bernard Hopkins. Pero otro ejemplo que usted plantea ahí, usted habla de Cornelius Bundrach. Sí, Cornelius Bundrach no tenía 40 años cuando ganó el título, él tenía 37, pero teniendo 40, participó en peleas titulares, es cierto. Usted menciona a Sam Sulaiman. Oiga, Sam Sulaiman todavía está activo, ¿eh? Él está activo. Él tiene 47 años de edad. El caso de Cornelius Bundrach es diferente, es raro porque él tuvo su carrera, pero él se dio a conocer cuando salió en The Contender y ahí tuvo como un segundo aire en su carrera. Correcto. Y ya estaba relativamente, o sea, ya no tenía 20 años. Ya. Correcto, exacto. Entonces empezó. Cuando él pierde con Shermal, sí, tenía más de 40 años, tenía 41, 42 años por ahí tenía cuando perdió. En el caso de Sulaiman, también tenía más de 40 años, estaba próximo a los 41 cuando él le ganó el título a Felix Sturm. Así que también encaja en boxeadores de mayores de 40 años. Y Manny Pacquiao, que es el otro ejemplo que usted plantea, Manny tiene 42 años. Bueno, Manny no es campeón porque a él le quitaron el supercampeonato y se lo otorgaron a Jordanis Ugas, pero parece, por ahí leí que la AMB lo va a reincorporar como campeón antes de su pelea con Spence para que sea unificatoria. Exacto. No sé qué va a pasar entonces con Jordanis Ugas. Habría que esperar. Ellos buscan la manera, Sí, Juan. verdad. ¿Qué pasa? No subestimes la capacidad creativa de la AMB. Así que yo creo que usted mismo lo planteó. Usted mismo ha planteado los casos más emblemáticos. Ahora, boxeadores que han peleado a más edad,
Por supuesto que el primero que se me viene a la mente es Roberto Durán. Sí. Roberto Durán, recordemos que él peleó en el año 2001 en Denver ante Macho Camacho, que es cuando le preguntaron La famosa pelea de que si le daba miedo las la alturas. altura. Él dijo que no, que se había tirado en paracaídas. Ahí el Cholo tenía 50 años, 50 años de edad. Esa fue la última pelea profesional de Roberto Durán. Pero hay un caso de un boxeador que fue campeón mundial, que peleó con Durán, casualmente, y que comparte con Durán medio récord de Durán. O sea, comparte el récord de Durán de haber peleado en 5 décadas diferentes. Lo que pasa es que Durán ganó en 5 décadas diferentes. Cuando Saúl Mambi, que es el boxeador del que me estoy refiriendo, peleó en su 5ª década, perdió. Okay. Ahora, quiero comentarles que Saúl Mambi peleó en el año, la última pelea que él había hecho fue a los 53 años en el año 2000, pero él regresó en el año 2008, Saúl Mambi regresó en el año 2008 y peleó con Anthony Osborne. A los 61 años. A los 60 60 años. Y ese es un dato que yo definitivamente tengo muy claro, pero yo siempre consulto con un genio del boxeo que se llama Eduardo Lamazón. Eduardo Lamazón es un hombre que yo admiro mucho, ustedes lo saben muy bien. Él escribió esta obra hace mucho tiempo, bueno, hace algunos años ya, El boxeo en números, donde él tiene una serie de datos interesantes y a mí se me ocurrió, voy a consultar a ver, y en efecto, en la página 34 de su libro, El boxeo en números, el maestro Lamazón dice, el boxeador que peleó a mayor edad, y dice, el neoyorquino Saúl Mambi, el que nosotros planteábamos, hizo su última pelea el 8 de marzo del 2008. Tenía 60 años, 9 meses y 4 días de edad. Perdió por decisión en 10 asaltos ante Anthony Osborne, que tenía 32 años que era un boxeador de Jamaica, tenía 32 años de edad. Pero quiero compartirles lo que el maestro Lamazón plantea en cuanto a boxeadores de mayor edad combatiendo. Él habla de que hay un dato precedente, pero que corresponde a lo que llamábamos el boxeo sin guantes. Eso es otra cosa. Eso es antiguo. Y menciona a James Macy, que había peleado a una edad sumamente avanzada de 66 años, pero eso era otra época del boxeo, el boxeo sin guantes. Pero no me cabe duda, salvo que alguien nos corrija, y si es así, públicamente reconoceríamos el error de que es Saúl Mambi, el boxeador con mayor edad, O sea, que realizó Saúl un Mambi combate de boxeo. Estaba en zona Ric Flair, pues. Ric Flair. Así es. Oye, Daniel, bueno, qué buena. Muy bien. Fue buena la pregunta. El precio de la historia. Así es, qué buena de la pregunta, porque, digo, eso fue como una pregunta raya aporte, porque él dio, Claro. él dio casi toda Él la... mismo dio prácticamente. Me venía a la mente también cuando Azuma Nelson regresó después de muchos años a pelear con Jeff Fenech. Ajá, ¿Te exacto. acuerdas? Sí, Que sí. Azuma Nelson estaba... Los dos estaban Sí. Los dos tenían gran edad. Pero Azuma Nelson tenía 50 años, ¿no? Y Fennec estaba por ahí arriba. también, me 40, imagino. 40 y pico. 40 y pico. 44, 45 por ahí. Pero son datos curiosos, son rarezas. Yo le llamo rarezas del boxeo. Eso no es algo normal que un Así es. boxeador de 50 años pelee. Cuando Durán, tú te acuerdas, bueno, nosotros los panameños nos acordamos, a Durán desde que perdió con Lennart, no más, la gente quería que se retirara. Eso fue en el 81, ¿no? 80. O el 80. Imagínate, y él perdió hasta el 2001. Imagínate. O hasta el 2000. ¿Ah, 2001? 2001, sí, lo dijiste. Con O sea, Camacho. él tuvo 20 años que la gente quería que se retirara. Pero yo me acuerdo cuando él ya, después de la pelea de Barkley, que fue su último gran cartucho, bueno, su última pelea buena, pero todo el mundo pensaba que, ok, ya después peleó con Lennart, la tercera, y la gente quería ya que se retirara, pero él siguió peleando por muchísimos años Sí, más. señor. Después de los 40 años, él tuvo una buena victoria, que fue contra este boxeador argentino, El Locomotora Castro. ajá, que Locomotora Castro no tenía ni 30 años cuando él le ganó. Y recordemos que hicieron 2 peleas. Exacto. La primera creo que fue en Mar del Plata, Sí. en Argentina, donde el Cholo pierde, y la revancha se hizo en Panamá. Así es. Y Durán le gana a Jorge Locomotora Castro por decisión. Y en 10 Locomotora asaltos. Castro tenía como 30 años. ¿Cómo no? Era mucho, era por un- era un favor. El pelado. Roña estaba entero. Esa fue una de las mejores victorias de Durán de viejo ya, ¿no? Después Sí. de los 40 años, porque las demás, las importantes, las perdió, Sí. como con esas de Y Camacho. también tuvo una, no sé si tú te acordarás, a lo mejor Jorge sí, con Escopeta Hernández, porque Escopeta había noqueado a Samaniego, ¿te acuerdas? Había noqueado a Santiago Sí, correcto, Samaniego, así es. mucho más joven, sobrino de Durán, pero mucho más joven. Y el Cholo viejo, como decimos, vino y se ganó a Escopeta Hernández. Sí, así que bueno, gracias por la pregunta. Tremendo aporte, Jesús Curiel. Muchas gracias pudiéramos decir que por este tema de los longevos del ring, ¿no? Así los es. longevos del ring, por llamarle de alguna manera, tremendo aporte.
Así que bueno, esto es todo por hoy, Daniel, pues. ¿Listo? Listo. Entonces, hay una pelea importantísima, hay peleas de actividad el fin de semana, pero Sí, eso lo hablaremos lo hablamos más en la semana. en el siguiente programa. Así Entonces, es. en nombre de Juan Carlos, del George, detrás de cámara, y en el mío propio, gracias por habernos acompañado a hacer lo que nos gusta, hablar de boxeo.